Muy bien, vamos a seguir con la historia de la iglesia. Hoy vamos a hablar acerca de Jerónimo. Quizá me culpes en secreto por atacar a alguien a espaldas suyas. Francamente confieso que me dejo llevar de la indignación. No puedo escuchar pacientemente tales sacrilegios. Esto lo dijo Jerónimo. De todos los gigantes del siglo IV, ninguno es tan interesante como Jerónimo. Y es interesante no por su santidad como Antonio el Ermitaño, no por su intuición religiosa como Atanasio, no por su firmeza ante la injusticia como Ambrosio, no por su devoción pastoral como Crisóstomo, sino por su lucha gigantesca e interminable con el mundo y consigo mismo. Aunque se le conoce por San Jerónimo, no fue de los santos a quienes les es dado gozar en esta vida de la paz de Dios. Su santidad no fue humilde, apacible y dulce, sino orgullosa, borrascosa y amarga. Jerónimo deseó siempre ser más que humano y por tanto no tenía paciencia para quienes le parecían indolentes, ni para quienes de algún modo se atrevían a criticarle. Entre las muchas personas que fueron objeto de sus ataques hirientes, se contaban no solo los herejes, los ignorantes y los hipócritas, sino también Juan Crisóstomo, Ambrosio de Milán, Basilio de Cesarea y Agustín de Hipona. Quienes se atrevían a criticarle no eran sino asnos de dos patas. Pero a pesar de esta actitud, y en parte debido a ella, Jerónimo se ha ganado un lugar entre los gigantes del cristianismo en el siglo IV. Jerónimo nació alrededor del año 348 en un remoto rincón del norte de Italia. Por su fecha de nacimiento, era menor que muchos de los gigantes que hemos estudiado en esta sección. Pero Jerónimo nació viejo y por tanto pronto se consideró mucho mayor que sus coetáneos. Y lo que es todavía más sorprendente, muchos de ellos pronto llegaron a verlo como una imponente y vetusta institución. Cuando tenía unos 20 años de edad recibió el bautismo y pocos años más tarde decidió viajar hacia el oriente. Jerónimo se había dedicado al estudio de las letras y en ese campo el occidente latino sentía gran admiración hacia el oriente griego. Además, tras una experiencia en la ciudad de Trèveris, cuyo carácter preciso nos es desconocido, decidió dedicarse al estudio de las divinas letras y en ese campo también el oriente era famoso. Su primer visita fue a Antioquía, donde se dedicó a aprender mejor el griego. Poco después le pidió a un judío converso que le enseñara el hebreo. Pero todo esto no bastaba. Jerónimo sentía todavía un amor ardiente hacia las letras paganas y hacia la vida sensual. Tratando de vencer sus tentaciones, se dedicó a la vida austera y estudió la Biblia con más asiduidad. Se retiró por fin de Antioquía a vivir como ermitaño en Calcis. Pero aún allí le seguían sus tentaciones. Él mismo había llevado consigo su biblioteca y en la cueva en que vivía se dedicaba al estudio, a copiar libros y a componer tratados. Su espíritu se sacudió cuando en medio de una enfermedad grave soñó que estaba en el juicio final y que el juez le preguntaba: ¿Quién eres? Soy cristiano, contestaba Jerónimo. Y el juez respondía: mientes, no eres cristiano, sino ciceroniano. A partir de entonces, Jerónimo se dedicó con redoblado ahínco al estudio de las Escrituras, aunque nunca dejó de citar ni de leer e imitar a los escritores paganos. También el sexo le obsesionaba. Jerónimo quería librarse por entero de él, pero aún en su retiro de Calcis le seguían los sueños y los recuerdos de las danzarinas de Roma. El único modo en que se podía deshacer de esas tentaciones era castigando su propio cuerpo y por tanto se dedicó a llevar una vida austera hasta la exageración. Andaba sucio
y hasta llegó a decir y practicar que quien había sido lavado por Cristo no tenía necesidad de lavarse de nuevo. Y todavía esto no bastaba. Era necesario ocupar su mente con algo que desalojara los recuerdos de Roma. Fue entonces que decidió estudiar el hebreo. A su mente adiestrada en la literatura clásica, el hebreo con sus letras raras y sus aspiraciones le parecía bárbaro. Pero como cristiano se decía que era la lengua en que estaban escritos los libros sagrados y que por tanto era divina. Además, fue en este periodo que Jerónimo escribió la vida de San Pablo el Ermitaño, a que nos hemos referido anteriormente. Sin embargo, Jerónimo no estaba hecho para la vida del anacoreta. Probablemente antes de cumplir los 3 años de ermitaño, regresó a la civilización. En Antioquía fue ordenado presbítero. Estuvo en Constantinopla antes y durante el concilio ecuménico del año 381. A la postre retornó a Roma, donde el obispo Dámaso, buen conocedor de la naturaleza humana, le hizo su secretario privado y le dio toda clase de oportunidades para dedicarse al estudio y a escribir. Fue Dámaso quien primero le sugirió la obra que a la larga consumiría buena parte de su vida y sería su principal monumento, una nueva traducción de la Biblia al latín. Aunque Jerónimo dio algunos pasos en ese sentido en Roma, no fue sino después, en Belén, que se dedicó a esa tarea. Por lo pronto, Jerónimo encontró su solaz entre un grupo de mujeres pudientes y devotas. En el palacio de la viuda Albina y de su hija, también viuda, Marcela, vivía un grupo de mujeres que se dedicaban a la vida austera, la meditación religiosa y el estudio de las Escrituras. Además de las dos mencionadas, entre estas mujeres estaba Marcelina, la hermana de Ambrosio de Milán, Acela, la hija de Marcela, y Paula, que junto a su hija Eustoquio figuraría desde entonces en la vida de Jerónimo. El secretario del obispo visitaba esta casa repetidamente, pues entre estas mujeres encontró discípulas consagradas que absorbían sus conocimientos con avidez. Pronto, algunas empezaron a estudiar griego y hebreo, y Jerónimo sostenía con ellas discusiones acerca del texto bíblico que no le era posible sostener con sus contemporáneos varones. Resulta interesante notar que Jerónimo, quien nunca supo sostener relaciones amistosas con sus colegas varones, pudo hacerlo con este grupo de mujeres. Y esto a pesar de que el sexo siempre lo obsesionó, y sentía horror al pensar acerca de la fisiología femenina. Pero entre estas santas mujeres, que le escuchaban con avidez y que no podían pretender corregirle, Jerónimo se encontraba tranquilo y a gusto. Y fueron por tanto ellas, y no el resto del mundo, quienes conocieron la devoción y dulzura que se escondían en el fondo de su alma.